Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Agradezco a la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes la invitación, al doctor Víctor Arredondo y a la señora Silvia Lemos. En la nota del autor de Tiempo Mexicano, Carlos Fuentes nos dice: no he pretendido escribir un texto frío, objetivo, estadístico o totalizante sobre nuestro país. He pretendido dar libre curso a mis obsesiones, preferencias y pasiones de mexicano, sin desdeñar ni la arbitrariedad ni la autobiografía. Bajo este postulado es que he construido mi texto para esta conferencia, que he titulado Carlos Fuentes en tiempo presente. El pasado nos persigue, amenazando con regresar. Sabemos, por la nota final de Tiempo Mexicano, del mes de octubre de 1971, que a Carlos Fuentes le inquietaba la descomposición política que se vivía en México. Esto a razón de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. Realidades que cuestionarían al régimen político y lo pondrían frente a una sociedad que exigía una nueva realidad, como la construcción de una auténtica democracia y la disminución de las desigualdades sociales. Pensemos entonces al intelectual que dialoga con su tiempo en busca de respuestas a las problemáticas de su sociedad. En este camino polémico, hay que decir, se abre una primera discusión entre el intelectual y la crítica. En los siguientes minutos abordaré dos temáticas. Por un lado, expondré la participación de Fuentes en el gobierno de Luis Echeverría, la cual ha sido mal entendida y poco estudiada, y que los odiadores de Fuentes han utilizado de manera errónea para intentar atacar la figura de nuestro intelectual. Y la segunda parte la utilizaré para esbozar un decálogo basado en las ideas de Carlos Fuentes para nuestro México, el del presente, al que muchos jóvenes pertenecemos y el cual nos inquieta mirar de manera angustiante. No parece que veamos en el horizonte el mejor de los futuros deseables. Cuando apareció Tiempo Mexicano, se le quiso descalificar mirándolo como un libro que surgía para apoyar al gobierno de Echeverría, lo cual es falso, ya que el libro que hoy nos reúne recogió ensayos y trabajos periodísticos de Fuentes, donde al leer con cuidado y compararlo con el resto de su obra, aborda los temas constantes en su pensamiento: cultura, educación y democracia. Carlos Fuentes, como la gran mayoría de los intelectuales de México de su tiempo, apoyaron a Echeverría confiados de que su programa, entre comillas, de apertura democrática, daría respuesta a las inquietudes que exigían a través de diversos espacios. La historia demostraría que ello no sucedió. Pensemos, ser partícipe de la historia implica optar por alguna opción. ¿Funcionará? No lo sabemos. El intelectual decide pasar de las ideas a la acción, o en palabras de Fuentes, lo cito: sin prejuzgar la buena fe de nadie, puede decirse que casi no existe un intelectual mexicano, me incluyo en ello, que en un momento de su vida no se haya acercado al poder confiando de que podía colaborar para cambiar las cosas, impedir lo peor, salvar lo salvable. Fin de la cita. Fuentes participó de su realidad política, no lo negó nunca, pero hay que decirlo, nunca perdió la voz crítica que lo caracterizó hasta el último día de su vida, cuando apareció su último artículo periodístico, Vive el socialismo, pero, donde analizó la elección en Francia y trazó de manera tangencial lo que podría suceder en México. El intelectual que ocupó el puesto de embajador en Francia de 1975 a 1977, dando continuidad a la tradición intelectual en la diplomacia. Pensemos en Alfonso Reyes y Octavio Paz. Fue este su último cargo público, al cual renunció en un acto de dignidad al oponerse al nombramiento de Gustavo Díaz Ordaz como embajador en España. No le daría la mano al carnicero de Tlatelolco. Fuentes, el hombre de ideas que nunca dejó de pensar en las soluciones a las problemáticas de su tiempo, que es nuestro tiempo. La historia nos persigue recordándonos que todo pasado siempre amenaza con regresar y hacerlo de manera trágica. Cuando miramos el camino oscuro, es donde necesitamos la luminosidad del pensamiento de nuestros clásicos para buscar soluciones. Me toca ser el único joven que participa en estas mesas, lo cual es un reto.
Por ello deseo leer a Fuentes en tiempo presente y prolongarlo en futuro como una respuesta a las preguntas que me inquietan en mi realidad. Si algo tienen los autores clásicos es que siempre tienen algo nuevo que decirnos. Hoy releemos un libro que apareció cuando faltaban 20 años para que yo naciera. Lo he releído y quiero decir que con miedo hoy veo retratado el México que Fuentes describió en los 70s. Es el México que yo vivo. Solo que en nuestro tiempo las ideas parecen ser invisibles y las ocurrencias son pan de todos los días. El 2021 nos exige dialogar con el pasado y pensar en el futuro que deseamos, conjuntando la experiencia con la juventud, mirando que la próxima década se decantará entre dos polos, democracia o autoritarismo. Crecí viviendo en un país donde votar y tener instituciones libres es algo cotidiano. No me imagino que nuestros procesos electorales sean manejados desde el Palacio de Cobián. Por ello, y con la brillantez de las ideas de mi maestro Carlos Fuentes, me atrevo a presentar un decálogo para la siguiente década. Número 1. Fuentes nos dice, todos los tiempos están vivos, todos los pasados son presentes. En la construcción del país que queremos, es necesario detenernos y mirar la historia para entender de dónde venimos y cuáles son las regresiones palpables. No se trata de diseñar una historia a modo. No hay cuarta transformación. Como nación hemos vivido muchos más cambios. Se trata de no legitimar la historia a través del discurso político. Pensemos un simple ejemplo. Tenochtitlán, nos dicen los anales de la historia, se fundó en el año de la dos Casa, 1325, y 1321 es una ocurrencia impuesta por decreto. 2. La coexistencia de diversas culturas, nos dice Carlos Fuentes, no se trata de maniqueísmo, es necesaria la inclusión y la tolerancia. Hay mexicanos, no hay chairos ni fifís, hay mexicanos que sufren los mismos problemas, inseguridad, pobreza, desempleo, falta de servicios. Depende de la sociedad desterrar los discursos de odio que terminan por ser germen de totalitarismos. Lo que me lleva a mi tercer punto, defensa de las libertades. Que toda persona que desee opinar tenga un espacio donde hacerlo. No se trata del circo de una mañanera. El diálogo con el poder es el que admite la crítica, no el que crea una tribuna inquisitorial desde donde cada mañana se le pasa guillotina a quien no piensa y aplaude lo que el poder desea. Si algo nos toca es defender la libertad en redes sociales, que se diga lo que se piensa y se discuta sin que se censure, que la palabra no se arrebate y se otorgue a quien la desea, que quien exprese su opinión o denuncie la corrupción no sea amedrentado por el poder. Nunca más un caso como el que le sucedió al doctor Sergio Aguayo. 4. Educar, educar y educar. Es la clave de toda nación que aspira a la libertad. Quien busca un libro, lo encuentra en una biblioteca. Quien necesita internet, acceda desde su casa. La pandemia nos demostró que la educación de nuestro tiempo necesita de tecnología y que el acceso a ella sigue siendo marginal. En vez de refinerías, invirtamos en educación y nos daremos cuenta que en realidad necesitamos energías limpias. Invirtamos en cultura y veremos el poder del arte y la palabra. Toda nación que aspira al futuro piensa en tres cosas que Carlos Fuentes nos repetía: educación, tecnología y cultura. Esa es la clave para la década que viene. Para mi quinto punto, cito a Fuentes. Para el orden de la justicia y también el de la imaginación, no se trata de un desarrollo por el desarrollo mismo. Al cabo, nos hace persistir en el atraso. No se trata de medidas paliativas, sino de programas profundos y transversales que den respuesta a las desigualdades y reduzcan la pobreza en nuestro país, que va en aumento. 6. Todo ello implica lo que llama Carlos Fuentes reinventar un modelo propio, que recoja nuestras problemáticas históricas y los elementos con los que contamos para hacer frente. No ocurrencias populistas, sino programas de gobierno construidos por especialistas y discutidos por la diversidad de fuerzas y actores sociales. Que haya justicia económica para lograr un ingreso nacional justo. Que todo mexicano que tenga hambre encuentre en su bolsillo el dinero para comprar alimento.
que quien termine sus estudios encuentre empleo, quien necesita hospital y medicinas contra el cáncer sea atendido, que el desarrollo se dé también en las periferias, que se respete al medio ambiente, que existan los pesos y contrapesos al poder. 7. Que se desprende del anterior punto, la profesionalización de la política, que todo aquel que busque un cargo público esté preparado. No es un circo la toma de decisiones de una nación. Se necesitan las mejores mujeres y hombres ante el poco éxito de la alianza que está este año, que priorizó las candidaturas y no los programas. La oposición, que es hoy más que necesaria en México, deberá de reinventarse y mirar a su historia para convertirse en una opción real rumbo al 24. Se necesita de una visión de futuro en los partidos que haga que la ciudadanía recupere la confianza en la política. 8. Para todo lo anterior, defendamos a la democracia. Es la sociedad hoy en día el único contrapeso real a la embestida contra el INE y los órganos autónomos. Desde hoy organicémonos para defender lo que ha costado años de lucha. No se trata de lamentarnos en el futuro cuando se puede evitar en el presente. La democracia es la solución a todos nuestros males. La democracia no es la solución a todos nuestros males, pero sí es la herramienta para buscar el antídoto a ellos. Regresamos con miedo al pasado que Fuentes nos describe. Cito: el presidente de la República, institución más que hombre y sacerdote de un rito más que institución, asume con la silla toda una tradición que en la mitificación popular arranca de los emperadores. Fin de la cita. Construyamos la democracia como Fuentes nos lo propone todos los días como un modelo de vida. Y en mi punto 9 y último, el problema más grave que hoy vivimos y que a Fuentes ya le inquietaba, la lucha contra el machismo. Cito a Fuentes: paradoja de una cobardía vital disfrazada de valentía, es la principal barrera contra la personalización de la mujer mexicana. La violencia contra las mujeres no es un complot contra ningún gobierno, es la realidad presente de nuestra sociedad. Solo educando y haciendo valer las leyes podremos lograr que la próxima década la violencia contra ellas sea casi nula. Señoras y señores, leemos a Carlos Fuentes en presente, ya que los problemas que describió y analizó siguen siendo los nuestros. Sus respuestas nos sirven como base sólida para la construcción de nuestro futuro. Reunirnos hoy para recordarlo es estar seguros que la mejor manera de hacerlo es leyéndolo y releyéndolo, porque cada vez que lo hacemos encontramos respuesta a nuestro tiempo mexicano, a nuestra imaginación literaria. Confío con las palabras de mi maestro Carlos Fuentes: ni infiernos ni purgatorios. Los mexicanos deseamos simplemente una sociedad humana, justa y libre. Muchas gracias.